Sí, chicos, la bienvenida con un nuevo tema que es muy importante, ¿no? Que es esta parte de la semiología neurológica y sobre todo que es parte de la parte clínica. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Pero antes ya de ir directo a lo que es la semiología neurológica, es importante, siempre es importante recordarles que para su constancia, se les va, para contar su constancia o para que ustedes puedan pedir su constancia, se va a hacer por medio de un formulario. Este formulario se le va a enviar al final de la ponencia, ¿sí, chicos? Aquí en la parte del formulario, pues sí les van a pedir sus datos generales, su correo, etcétera, y también dos componentes importantes. El primero es la palabra clave. Es importante recalcar que esta palabra clave puede suceder o puede estar al principio, al final o en medio de la ponencia. Recuerden, la palabra clave no va a estar ahí escondida, se va a ver, entonces en eso no se preocupen, simplemente es poner atención en este aspecto. Y el otro componente es que dentro del formulario va a haber una pregunta, puede ser de opción múltiple o inclusive puede ser de respuestas abiertas, entonces tranquilos, no es una pregunta exagerada ni difícil, todo siempre es en cuanto a la parte de la presentación, entonces ahí no hay pierde, ¿ok? Entonces ese formulario se les va a enviar después de la ponencia para que ustedes tomen en cuenta y esta sea parte de su constancia, ¿ok? También es importante recalcar que las constancias se enviarán por medio de WhatsApp de 2 a 3 semanas después de terminar este mes de octubre, ¿sí? Por lo tanto, les pedimos paciencia respecto a ello, ¿ok? Pues sin más, le cedo la palabra a mis compañeros. Hola a todos, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy sencillo, bueno, no tan sencillo, un poquito complicado, pero que tiene mucha importancia en el ámbito clínico, ¿vale? Y bueno, nosotros vamos a exponer 4 personas y nos vamos a ir presentando conforme vayamos dando la exposición, ¿vale? Entonces, mi nombre es Rivera Rodríguez María Fernanda, me pueden decir Mafer, y vamos a empezar con la exposición del día de hoy. Bien, entonces para nosotros empezar a hacer una exploración neurológica, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el estado de conciencia de nuestro paciente, ¿no? Este estado de conciencia lo podemos evaluar en aquellos pacientes que hayan presentado algún tipo de traumatismo cráneoencefálico. ¿A qué me refiero con esto? A que hayan tenido un tipo de accidente o que hayan tenido algún tipo de golpe que haya dado directamente en la cabeza, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber, pues, es qué tan consciente está nuestro paciente en estos momentos, ¿no? Y vamos a evaluar 3 rubros. Uno es la respuesta ocular, que va a tener 4 puntos. Vamos a dar un punto si al momento en el que si al momento en el que nosotros llegamos con el paciente no abre sus ojos, entonces tiene un punto. Y se le dice que no responde a ningún estímulo. 2, que responda al dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros lo llegáramos a pinchar con algo y le duele, automáticamente va a abrir sus ojos. 3, a la orden verbal, que nosotros le digamos, señor, ¿está usted bien? Y abra los ojos, automáticamente nosotros estaríamos dándole 3 puntos. Y 4 es espontáneo, ¿no? Que cuando nosotros llegamos a ver al paciente, este paciente luego abre los ojos. El siguiente rubro es la respuesta verbal, en donde uno va a ser que no tengamos ningún tipo de respuesta de nuestro paciente. 2 puntos, si lo que el paciente nos indica son únicamente sonidos incomprensibles, o sea, si que no emite ninguna palabra, únicamente quejidos. 3, palabras inapropiadas, que quiere decir que no articula bien. A lo mejor nos está tratando de decir que le duele algo, pero no se le entiende, porque las palabras no son correctamente estructuradas. 4 puntos, si se encuentra desorientado y hablando, que no sabe dónde está, que no sabe en dónde se encuentra, pero está hablando. Y 5 es que está orientado y conversando. Ahorita vamos a ver cuál es la manera en que nosotros podemos evaluar la orientación del paciente, ¿vale? Y por último vamos a evaluar lo que es la respuesta motora. En un punto es que existe ninguna respuesta. Vamos a dar 2 puntos si únicamente extiende sus brazos, tal como el dibujito lo indica. 3, si tiene una flexión anormal, que quiere decir que no puede flexionar bien el brazo o lo intenta flexionar, pero no al 100%. 4 puntos es que tiene una retirada y flexión. 5, que localiza el dolor. Y 6 es que obedece a la orden verbal, ¿vale? Que si nosotros le decimos, a ver, levante su brazo, el paciente lo va a levantar, ¿vale?
Cuando nosotros acabemos de hacer toda esta escala, vamos a tener una puntuación. Si el momento en el que nosotros sumamos de 13 a 15 puntos, vamos a poder evaluar a nuestro paciente que tiene un trauma cráneoencefálico leve o el paciente se encuentra simplemente normal. De 9 a 12 puntos, que es moderado, y menos de 8, un trauma muy grave, que pues ya necesita intervención inmediata. Bien, entonces después de esto, en dado caso en que nosotros únicamente vayamos a realizar una exploración física en un consultorio, lo primero que vamos a evaluar es el estado de alerta. ¿Cómo vamos a evaluar el estado de alerta? Bajo diferentes rubros, ¿vale? El primero es bajo las facies o la expresión de la cara. ¿Qué vamos a evaluar si el paciente presenta normalidades? ¿A qué me refiero con esto? A que si nuestro paciente presenta desviación de la comisura labial, que si tiene un ojo cerrado y no lo puede abrir, no sé, que a lo mejor la mitad de su cara está deformada, etcétera, etcétera, ¿ok? También vamos a poder evaluar cambios en la coloración, si está sudando, si está llorando, la dilatación pupilar, si está temblando al momento en el que llega con nosotros al consultorio o si tiene mucha ansiedad, etcétera, ¿vale? Este tipo de rubro, o sea, el estado de alerta, lo vamos a evaluar automáticamente en el momento en el que llega nuestro paciente. O sea, desde que llega y abre la puerta y nosotros lo vemos, podemos estar evaluando todo esto al mismo tiempo, ¿vale? Aquí les puse 3 tipos de facies. Existen múltiples facies, pero estas 3, pues, se me hacen un poquito más importantes porque la mayoría de nuestros pacientes, pues, pueden llegar a presentarlas, ¿vale? La primera es una fase parkinsoniana o de jugador de póker. En esta, el paciente no tiene ningún tipo de expresividad en su cara, por lo tanto, pues hay una disminución de la mímica, ¿no? O sea, literal está serio nuestro paciente. No tiene parpadeo o tiene escaso parpadeo, tiene la mirada fija hacia un punto, tiene la piel lustrosa como de aspecto grasoso, tiene la boca entreabierta y la saliva va a fluir por las comisuras, que es más o menos parecida a la que se encuentra en el dibujito de arriba, ¿vale? Después vamos a tener que puede haber facies asociadas con la parálisis de alguno de los nervios craneales, que más adelante vamos a ver. También se le denomina como de Hutchinson o de astrónomo, y en esta va a existir un compromiso de los músculos oculomotores, que quiere decir que pues a lo mejor le puede costar trabajo mover los ojos, ¿vale? O elevar la parte de las cejas para poder ver o fruncir el ceño. Va a tener también incapacidad para poder dirigir la mirada hacia algún lado, o sea, se va a estar como distraído. Y por último, la que todos conocemos es la parálisis facial. No olvidemos que la parálisis facial se divide en periférica y central, pero la mayoría de los pacientes pues, puede llegar a presentar una periférica, ¿no? Que es la que les puse aquí. En esta, pues va a haber asimetría facial, va a haber aplanamiento de las arrugas frontales, que quiere decir que al momento en el que nosotros hagamos, por ejemplo, fruncimos el ceño, no se va a ver nada, o sea, está totalmente aplanada, ¿no? Eh, vamos a ver una disminución de la ceja homolateral, que quiere decir que pues esta no se va a poder elevar. Eh, y sobre todo, que es lo más característico de la parálisis, pues la desviación de la boca, ¿no? Hacia el lado sano, hacia el lado donde no se está afectando el nervio. Bien, lo que sigue es evaluar lo que son las funciones mentales superiores. La primera función que vamos a evaluar es el estado de alerta de nuestro paciente. Si nuestro paciente cuando llega con nosotros se encuentra alerta o despierto, quiere decir que nuestro paciente va a tener los ojos abiertos, va a interactuar con nosotros, nos va a contestar las preguntas que le hagamos y nos va a responder bien a los estímulos verbales. Eso quiere decir que nuestro paciente está en un total estado de alerta, ¿vale? O sea, que está normal. ¿Qué pasa? Que tenemos otros 4 tipos de estado de alertas donde nuestro paciente puede tener algo que le está provocando que se vea de esta manera, ¿no? El primero es la confusión a la obnubilación. En nuestro paciente va a estar interactuando con nosotros, va a tener los ojos abiertos, pero no nos va a prestar atención, es como si estuviera ido, ¿vale?
Entonces, es posible que cuando nosotros le hagamos algún tipo de pregunta o le digamos señor o algo así, pues puede que no nos responda adecuadamente o que ni siquiera nos esté poniendo atención en lo que nosotros le estemos preguntando, ¿no? Otro tipo de estado de alerta es la somnolencia o el letargo. En este, el paciente se puede quedar dormido, o sea, de repente está hablando con nosotros y se queda dormido. Si nosotros no lo estimulamos de alguna manera, o sea, si nosotros no lo tocamos o le hablamos o algo por el estilo, puede quedarse dormido, ¿vale? Después tenemos el estupor. En este, el paciente tiene totalmente los ojos cerrados y solamente tiene a darnos respuestas si nosotros le damos un estímulo muy intenso o muy doloroso. Sonará como muy raro, pero por ejemplo, o sea, y claro que no lo debemos hacer, pero es como un ejemplo de que únicamente, digamos, estos pacientes pueden despertar si nosotros pellizcamos fuerte, ¿vale? No lo deben de hacer. O sea, no, es solamente un ejemplo para que ustedes sean un poquito más claro esto, ¿vale? Y por último, tenemos a nuestro paciente que está en estado de coma, ¿no? Que no existe ninguna respuesta ni verbal ni física, que no se mueve, automáticamente está acostado en la cama con los ojos cerrados y no responde a ningún estímulo, que si nosotros lo tocamos, que si nosotros lo hablamos, que si nosotros lo pellizcamos, automáticamente el paciente no nos va a responder, ¿vale? Bien, ahora, una vez que ya hayamos evaluado el estado de alerta, vamos a evaluar otros rubros, ¿no? El primero es la orientación. Vamos a preguntar a nuestra persona tiempo, persona y lugar, ¿no? Persona, ¿cómo vamos a preguntarle? Le vamos a pedir al paciente que nos diga su nombre completo, que si sabe quién es él, ¿vale? Es importante que él se oriente, que él sepa quién es él. Si él no nos contesta, entonces vamos a empezar a preocuparnos. El otro es el tiempo. ¿Cómo le vamos a preguntar esto? Preguntándole la fecha actual. Disculpe, ¿usted sabe en qué día, en qué mes y en qué año estamos? Normalmente hay algunos pacientes que nos pueden responder los tres rubros o hay pacientes que únicamente nos contestan día, mes, pero tienen un retraso en el año. Entonces eso también es indicación de que algo está pasando en el sistema nervioso, ¿vale? Y por último, si está orientado al lugar. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos en un hospital y nosotros le preguntamos al paciente, señor, ¿está usted sabe en dónde se encuentra? Y el paciente nos dice, estoy en mi casa, simplemente ahí es otra señal de alerta para nosotros poner atención en que algo está ocurriendo que no está permitiendo que nuestro paciente se oriente, ¿vale? Otro rubro que vamos a evaluar es el cálculo. En este, lo que le vamos a pedir a nuestro paciente. Normalmente en los libros ustedes van a encontrar esto, ¿no? Que al paciente le vamos a decir que de 100 le empieza a restar 7 de manera consecutiva, ¿no? Por ejemplo, vamos a preguntarle, a ver, disculpe, ¿usted sabe cuánto es 100 menos 7? Y el paciente nos tiene que responder, ah, pues 93, ¿no? Y así sucesivamente por 5 veces. Sabemos que a algunos pacientes se les complica hacer este tipo de restas, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer también es evaluar este cálculo con otro tipo de restas, ya sea 100 menos 2 o o cuánto es 2 más 5 o etcétera. El chiste es que la persona nos pueda contestar adecuadamente, ¿vale? Bien, otro rubro que vamos a evaluar es el lenguaje. En el lenguaje vamos a tener 4 tipos. El espontáneo, este va a surgir libremente durante la entrevista, que quiere decir que ustedes, como, bueno, vieron en la clase pasada, cuando nosotros realizamos una historia clínica, debemos de realizar principalmente una entrevista, ¿no? Vamos a preguntar edad, año, domicilio, eh, ocupación, etcétera. En este rubro también entra el hecho de que nosotros le preguntemos cuál es su motivo de consulta y que el paciente libremente nos empiece a contar qué es lo que tiene, qué es lo que le preocupa, etcétera, etcétera. Después tenemos el lenguaje automático. En este vamos a poder evaluarlo pidiéndole al paciente que nos haga la repetición de ciertas cosas. En los libros ustedes van a poder encontrar la repetición, por ejemplo, de los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, etcétera. De los meses, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que el paciente automáticamente nos empieza a contestar, pues, esta serie, ¿no? De cosas. Después vamos a tener lo que es el lenguaje provocado. Esto quiere decir que de repente nosotros al hablar con nuestro paciente le vamos a enseñar una pluma y le vamos a decir, disculpe, ¿usted sabe qué es esto? Y nos tiene que decir, ah, es una pluma, ¿no?
Y ya, de repente volvemos otra vez a platicar con él y le podemos mostrar, no sé, nuestro reloj y decirle, disculpe, ¿usted sabe qué es esto? Y pues el paciente nos tiene que contestar qué es, ¿no? Este es el lenguaje provocado. Y por último, vamos a evaluar el lenguaje elaborado. ¿Qué quiere decir? Que nos tiene que explicar un refrán, que nos tiene que explicar algún tema o nos puede contar algún tema, pues ya sea social, algo que le interese, ¿vale? Pero no lo tiene que explicar, o sea, nos tiene que echar choro para que nosotros sepamos si ese lenguaje está bien. Entonces, al momento en el que nosotros evaluemos los 4 tipos, debemos de considerar todos estos puntos. Vamos a considerar la facilidad o la dificultad con la que nuestro paciente habla. Si nuestro paciente habla súper así, normalito, así como yo les estoy hablando, bueno, quiere decir que está bien. Pero si de repente está hablando y se queda callado 5 minutos y luego otra vez y luego de repente empieza a combinar palabras, entonces es signo de alarma, ¿vale? También vamos a poder evaluar la cantidad de palabras emitidas por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas palabras nuestro paciente nos puede decir en un minuto? Lo normal es que nos lleguen a decir de 120 palabras por minuto, o sea, es lo normal que podemos hablar. Sin embargo, pues hay pacientes que pues logran menos. Entonces, vamos a ver qué tan lento o qué tan rápido nos está hablando nuestro paciente, la fluidez con la que nos está hablando, la cantidad semántica de las palabras usadas, que si utiliza adjetivos, que si al momento en el que, por ejemplo, estamos evaluando el lenguaje elaborado y nos dice, no, pues es que el sábado que salí con mi nieta traía un vestido azul y ella traía colitas, etcétera, a eso me refiero con la cantidad semántica de las palabras, ¿vale? ¿Qué tanto nos está describiendo las cosas? Obviamente, pues la organización de las palabras para formar palabras, ¿no? Como todos sabemos, pues si nosotros llegáramos a contar una historia, pues primero debemos de contar qué es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, digamos, Panchito fue a la tienda, ¿no? Así sería el orden. Entonces, en esa forma nos tiene que decir, como les digo, o sea, si nuestro paciente de repente se empieza a revolver en las palabras, es otro signo de alarma. También, si al momento en el que habla existen trastornos que en los músculos que no le permitan articular las palabras, que digamos que tenga los músculos muy tiesos y que no se pueda mover, eso también lo vamos a evaluar en el lenguaje. Y por último, qué tan fuerte o qué tan bajito nos habla, ¿vale? Bien, otro tipo de rubro que vamos a evaluar en el estado de alerta es la comprensión. Vamos a evaluar tres formas, bueno, vamos a evaluar 2 formas, oral y escrita. Oral vamos a preguntar 3 cosas. La primera es la prueba de designación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le digamos, a ver, en esta mesa que está aquí, señáleme usted una pluma. Y el paciente nos tiene que señalar una pluma. O a ver, en esta mesa de aquí, deme no sé, el estetoscopio, ¿no? Y ya, nos debe de dar el de estetoscopio. Otra es que haga órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le digamos, a ver, señor, usted puede levantar el brazo, la levante, ¿no? O a ver, señor, usted repítame esto y lo tenga que hacer, ¿vale? Después es el lenguaje repetido. Es repetir con exactitud lo que nosotros le dijimos. Que si nosotros le dijimos, Panchito fue a la tienda, nos tiene que decir absolutamente lo mismo que le dijimos. Si empieza a ver que el paciente nos empieza a decir, Panchito de una estatura mínima fue a la tienda a comprar no sé qué, entonces ahí nos preocupamos porque realmente no nos está repitiendo, simplemente también está añadiendo cosas. Y después vamos a hacer la escrita, ¿vale? En la escrita nosotros vamos a hacerle como un dictado. Vamos a decirle, a ver, número 1, escriba manzana y vamos a ver cómo escribe manzana. Ojo, si tiene, a lo que me refiero con comprensión, es que escriba, por ejemplo, la palabra manzana. Si tiene faltas de ortografía, ok, las entendemos, ¿vale? Pero a lo que yo quiero es eso, la comprensión en que lo que yo le estoy diciendo. Si en vez de manzana me pone pera, entonces es ahí cuando nosotros digamos, caray, algo está pasando, ¿vale? Por último, vamos a evaluar lo que es la memoria. Vamos a evaluar 2 tipos de memoria, la de corto plazo y la de mediano y largo plazo. ¿Cómo vamos a evaluar la de corto plazo? Vamos a pedir al paciente, bueno, vamos a estar platicando con el paciente. De repente le vamos a decir, recuerde estas 3 palabras, gato,
árbol y manzana. Vamos a seguir platicando con él y de repente, en un momento random de la entrevista, le vamos a decir, ¿me puede repetir las 3 palabras que le mencioné? Y nos tiene que repetir las 3 palabras que yo les dije, ¿vale? Esto es una manera de como distraerlo, pero de tal manera que nosotros podamos ver qué tanto almacena su memoria de corto plazo en un lapso realmente muy pequeño. Y la otra es que vamos a preguntarle, para evaluar la de mediano y largo plazo, cosas que hayan sucedido ayer o en la semana, ¿no? Que nosotros le digamos, ¿usted qué comió ayer, no? O en dónde nació, o qué presidente está actualmente, o cuál es su fecha de nacimiento. Todo este tipo de preguntas evalúan lo que es la memoria a mediano y largo plazo. Si nos llegara a contestar algo mal, entonces nos podríamos preocupar por el estado de conciencia que tiene nuestro paciente, ¿vale? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver lo del tema de pares craneales. Si pudieran prender sus cámaras, estaría muy bien para acompañarnos, pero si no, no pasa nada. Bueno, voy a presentar junto con mi amiga Les. Igual ahorita se presenta. Bueno, no sé si se quiera presentar de una vez. Les, no sé si estás ahí. Sí, hola, yo soy Liz y junto con No te escuchas mucho, amiga. Ah. O no sé si soy yo. ¿Sí? Mm, mm. ¿No? Bueno, en lo que se acomoda el audio, bueno, me presento, soy Patricia Hernández, me pueden decir Pati, y vamos a aprender a explorar los pares craneales. La que sigue, amiga, por favor. Ok, gracias. Bueno, pues los pares craneales también son conocidos como nervios craneales. Estos, a diferencia de los nervios espinales, tienen su origen en la parte superior del sistema nervioso y principalmente en el encéfalo. Tenemos 12 pares, que es el nervio olfatorio, el óptico, el oculomotor, bueno, no lo voy a decir en orden, así como tal cual viene la imagen. Troclear, abducent, hipogloso, accesorio o espinal, vago, glosofaríngeo, vestibulococlear, facial y trigémino. Estos son por pares, ¿ok? La que sigue, amiga, por favor. Como son 12 pares, entonces cada uno, bueno, cada par tiene como diferentes funciones, por lo cual su exploración es diferente. No podemos explorar igual los nervios, o al menos la mayoría. Bueno, el primero es el par craneal olfatorio. Se explora mostrándole, bueno, pidiéndole al paciente o a la paciente que cierre sus ojos y tapamos un orificio o una fosa nasal y del otro lado le vamos a acercar un olor no irritable, que puede ser una sustancia no irritable, que puede ser vainilla, chocolate, jabón o café. En este caso, él o la paciente debería decirnos qué es lo que está oliendo. O sea, si le acercas café, te tiene que decir, ah, sí, pues reconozco este olor y es café. Y luego, pues pasamos eso de un lado. Luego tapamos el otro lado y liberamos el otro y hacemos lo mismo. Nos tiene que decir qué es lo que está oliendo. En este caso, una alteración que podríamos encontrar es la anosmia, que es cuando se pierde total o parcialmente el olfato. Esto se ve mucho en COVID. La que sigue. Gracias. Bueno, ahora sí, yo soy Liz y les voy a hablar sobre el segundo par craneal. Bueno, para este le vamos a tener que explorar Les, te escuchas muy bajito. ¿Ya? A ver, otra vez. Ahora sí. Ah, un poquito. Súbanle tantito a sus compus. Para que estés. Listo, amiga. Bueno, para este le vamos a tener que explorar 3 cosas. La primera va a ser la agudeza visual y para eso tenemos estas 2 tablas de aquí. La primera es la tabla de Snellen y esta nos va a servir para la visión lejana.
Le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque a 6 metros de esta tabla y nos va a tener que decir todas las letras que alcance a ver, desde la primera fila, que es la letra más grande, hasta que deje de ver la letra más pequeña. Y la siguiente es la tabla de Jagger, y esta nos va a mostrar un texto que lo va a dividir en párrafos. Y estos párrafos van a tener diferentes tamaños de letra. Y nuestro paciente lo va a tener que leer y nos va a decir hasta qué párrafo dejó de ver para ver la agudeza visual. La siguiente, por favor, amigo. La siguiente es la exploración del campo visual, y para esto se va a medir por la campimetría por confrontación. Esto normalmente no se mide, pero sí debería hacerse para los pacientes que presenten patología cerebrovascular. El médico se va a poner enfrente de nuestro paciente y le va a empezar a mover el dedo desde la parte más exterior hacia el interior. Y nuestro paciente nos va a indicar hasta qué punto va a dejar de ver nuestro dedo. Y se deben explorar los 4 cuadrantes de nuestros ojos. La siguiente, amiga, por favor. La tercera parte de este segundo par craneal es el fondo de ojo. Es un proceso muy complicado, entonces solo les voy a dar las generalidades. Para esto se va a utilizar un oftalmoscopio y inicialmente se va a buscar en este examen si nuestra pupila tiene alguna anomalía, y después en la retina se van a buscar edemas o atrofias y alguno que otro cambio de pigmentación en nuestras venas o en los diámetros que tengan estas mismas. La siguiente, por favor. Bueno, estos 3 pares craneales, que es el oculomotor, el troclear y el abducens, se van a explorar juntos, ya que todos van a inervar la musculatura que mueve a nuestro ojo, como está en la imagen chiquita de la derecha. Y vamos a empezar por la motilidad ocular extrínseca. Para esto se va a necesitar inspeccionar los párpados, como se ve en la primera imagen, y se van a buscar signos de ptosis palpebral. El párpado de la derecha es el que tiene la ptosis palpebral, y eso es lo que se va a buscar cuando el médico se acerque a revisar. Lo que sigue es el examen de fijación y de mirada sostenida. El médico va a fijar su cabeza con su mano y le va a pedir al paciente que siga con la vista un dedo o lápiz colocado a una distancia entre 30 y 60 centímetros. Es parecido al del nervio ocular, pero este es para valorar los movimientos que va a hacer nuestro ojo y descartar la presencia de nistagmo. Y por último, la motilidad ocular intrínseca, que se va a valorar el tamaño y la simetría de nuestras pupilas, así como los reflejos que va a tener esta cuando le acerquemos una luz, la midriasis y la miosis. La que sigue, amiga, por favor. Bueno, ahora tenemos el quinto par craneal, que es el trigémino. Este, como sabemos, es un nervio mixto. Quiere decir que tiene tanto una función sensitiva como motora. En este caso, este par craneal sensitivamente se va a encargar de dar sensibilidad a la cara. Y en cuanto a las funciones motoras, va a inervar los músculos de la masticación, que es los temporales, los masseteres, y los pterigoideos laterales y mediales, como se muestra en la imagen. Bueno, a la hora de que tú evalúas este tipo de nervio y en esta función, que es la motora, se evaluará el tono y la fuerza del músculo. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las funciones sensitivas, sabemos que el nervio trigémino se divide en ramas.
o en zonas. Entonces se van a evaluar estas 3 ramas, que es la oftálmica, maxilar y la mandibular. ¿Cómo? Bueno, necesitamos evaluar primero la sensibilidad respecto al tacto grueso superficial. Esto con un objeto que sea delgado y con una punta romo, o sea que no sea puntiaguda. Para que sepan qué es lo romo, es como una punta chata, es como el de las tijeras de las primarias, que piden como punta roma, ¿no? O sea, como que la punta no pueda dañar a la persona. Entonces, ajá, la punta es así, es chata. El dolor se va a utilizar un objeto puntiagudo para examinarlo y la temperatura. Puede ser un objeto frío o pues caliente, que normalmente se usaría un frío, es más fácil de conseguir. El que sigue, amiga, por favor. Amiga, la que sigue, gracias. Bueno, entonces, estamos en funciones sensitivas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a examinarlo? Bueno, primero vamos a pedir a él o la paciente que cierre los ojos y con esos 3 objetos vamos a tocar el rostro de la persona suavemente. Esto de forma bilateral, comparativa y de arriba hacia abajo. Entonces, tú al tocar, la paciente o el paciente te tiene que decir que lo está sintiendo, ¿no? Y cómo es el objeto que él o ella está sintiendo. Por ejemplo, si tú estás tocando con un objeto puntiagudo, entonces te tiene que decir, pues la punta es fina, ¿no? Que puede ser como con un alfiler, por ejemplo. O si es algo suave, como en este caso de la imagen, si es con un algodón, pues te tiene que saber decir eso. En caso de que no sienta, o sea, tú tienes que preguntar si lo estás sintiendo en ambos lados, por eso dice comparativa, ¿no? Y bilateral, que tú estás checando que la sensibilidad en ambos lados de la cara pues sea igual, ¿no? La que sigue, amiga, por favor. Para evaluar las funciones motoras. Bueno, sí, antes, gracias. Bueno, dentro de las funciones sensitivas tenemos el reflejo, sí, amiga, la que sigue, por favor. El reflejo corneal, ¿ok? Esto es, pues, como dice el nombre, un reflejo. Tú, usando ese mismo algodón, un objeto suave en ese caso, vas a tocar levemente la córnea. Entonces, él o la paciente tiene que, pues, responder cerrando los ojos. Ese es el reflejo corneal. Tiene que hacerlo, tiene que cerrar los ojos. El que sigue, ahora sí, amiga, por favor. Las funciones motoras, vamos a evaluar el trofismo del músculo, o sea, el tamaño y la fuerza del músculo, como ya lo habíamos mencionado antes. ¿Cómo? Pues vamos a pedirle al paciente o a la paciente que apriete sus dientes, y bueno, háganlo ustedes en casa, aprietan los dientes fuerte, fuerte y van a sentir sus músculos. Entonces, tú como doctor, doctora, tienes que tocar esos músculos, que en este caso serían los maceteros y los temporales, y tienes que, pues, medir o sea, tienes que sentir cómo están tensos, ¿ok? Y luego, vamos a pedir a él o la paciente que haga movimientos de resistencia. O sea, puede, por ejemplo, puedes pedirle que mueva su mandíbula hacia los lados y tú puedes poner tu mano aquí, entonces el paciente o la paciente va a intentar, pues, mover su mandíbula, ¿no? Lateralmente, pero tiene que ejercer fuerza porque tu mano está aquí. Entonces, ese sería un movimiento de resistencia para examinar los músculos pterigoideos. ¿Y qué alteraciones podemos encontrar? Básicamente, alteraciones en la sensibilidad facial y neuralgias, que es cuando el nervio está irritado o dañado y entonces provoca un dolor agudo en todo el trayecto del nervio. Y una pérdida del reflejo corneal, que es cuando le tocas la córnea, que no cierra los ojos, o una debilidad en los músculos de la masticación, que sería, bueno, se vería en este apartado. La que sigue, amiga, por favor. Ajá, bueno, luego tenemos el nervio facial, el nervio facial. Este igual es un nervio mixto. Entonces, vamos a evaluar las funciones sensitivas, que en este caso se encarga de la sensación gustativa en los 2/3 anteriores de la lengua, y las funciones motoras, que se encarga de la inervación motora de los músculos de la cara. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar? Parálisis central, periférica, pérdida de gusto y una baja o alta producción de lágrimas o saliva.
La parálisis, en pocas palabras, la parálisis central es cuando tiene una parálisis, poco movimiento o nulo movimiento en la parte inferior de la cara. Y la periférica sería en un lado lateral. ¿Cómo lo vamos a evaluar? La que sigue, amiga, por favor. Gracias. Primero, las funciones sensitivas. Bueno, como dijimos, que da sensibilidad a la lengua, entonces vamos a mostrarle con una solución de sal o azúcar. Se lo vamos a pasar en la lengua, a lo mejor tomar con un algodoncito o un cotonete, y pues luego se siente el sabor y él o la paciente tiene que pues saber distinguirlo y pues degustarlo, por así decirlo. Y luego también tenemos, dentro de estas mismas sensitivas, tenemos la respuesta vegetativa, que vamos a determinar la producción de lágrimas o de saliva. La que sigue, amiga, por favor. Las funciones motoras. Pues primero vamos el primer paso es que tú ves a tu paciente y sabemos que no somos simétricos, ¿no? O sea, no somos robots, no somos simétricos totalmente, pero sí tiene que haber una similitud entre los lados de la cara. Entonces tú ves lo que vas a ver en tu paciente. Si tiene una notoria asimetría, ok, haces tus anotaciones, ¿no? No tiene simetría en su rostro. Luego, el siguiente paso es evaluar los movimientos de los músculos, pues de la cara, ¿no? Porque es lo que está inervando el nervio. ¿Cómo? Vamos a pedirle al paciente que cierre sus ojos fuertemente y tú vas a intentar jalar su párpado superior y vas a intentar abrir sus ojos y entonces pues tu paciente va a poner fuerza y resistencia para que pues no los pueda abrir, ¿no? Y entonces ahí vamos a evaluar la fuerza del músculo. La que sigue, amiga, por favor. También podemos hacerlo por medio de gestos o gesticulaciones, como inflar los cachetes, sonreír, fruncir el ceño, etc. Todo eso tiene que verse fisiológico, no tiene que haber alguna alteración en algún lado del rostro. El que sigue, por favor. Ay, espero que ya me escuchen un poquito mejor, ¿sí? Bueno, el que sigue es el par craneal número 8, que es el vestíbulo coclear. Y pues este lo vamos a explorar por separado, ya que tiene dos porciones. Una porción acústica y una porción vestibular. Primero vamos a explicar la acústica. En esta, el paciente tiene que ser capaz de percibir el sonido al frotar nuestros dedos, como al chasquear los dedos frente a su oído. Nos tiene que decir si lo escucha o no. Si no lo escucha, entonces es muy probable que algo ande mal y ustedes lo anotan ahí. Además de esto, podemos usar algo que se llama diapasón, que es si se fijan en los dibujitos, es como la cosa grisecita que está arriba de la cabeza del muñequito. Eso es un diapasón. Y con esto vamos a buscar comparar la vía aérea con la vía ósea. Lo primero que se va a hacer es colocar el mango de este diapasón en la apófisis mastoides de nuestro sujeto examinado. Así como lo está señalando Maffer. Y le vamos a pedir que nos diga cuando deje de percibir este sonido. Y luego, así muy rápidamente, vamos a colocar este diapasón. Lo vamos como a voltear y le vamos a pedir que nos diga si aún escucha este sonido. Hablando sobre esta prueba de RAIN, decimos que es normal o positiva si existe una condición de hipoacusia de percepción. Y la prueba de Weber, que es la de arribita, se va a colocar el mango de nuestro diapasón en el centro de la frente del paciente. Y se va a comprobar si la resonancia de vibración es igual en ambos oídos. Es decir, tiene que escuchar el sonido en ambos oídos. Si solo lo escucha de uno, el otro va a ser el oído enfermo. Y en la parte vestibular se van a buscar signos que indiquen la presencia de síndrome vestibular y para esto se van a llevar a cabo 3 pruebas. La marcha en tándem, que me parece que se los van a explicar más adelante, pero si han jugado en gallo gallina, ven que ponen un pie y luego el talón del otro se apoya en la punta y así.
Esa es la marcha en tándem. También se va a ocupar la prueba de Barani, que consiste en colocar al paciente con los ojos cerrados y ambos brazos extendidos en un ángulo recto frente a las manos de nuestro médico, de nosotros, y se van a valorar las desviaciones de los brazos. Es decir, que los brazos no van a permanecer 100% rectos, como que se van a mover. Y también está la prueba de Romberg, en el que se va a explicar, se le va a pedir al paciente que se pare en sus dos pies, todo normal, que los trate de juntar lo más que pueda. Y si el paciente se va como que de lado, algo anda mal, ¿ok? El que sigue, por favor. Y al igual que los nervios anteriores, el número 9 y el número 10 también se van a examinar juntos porque van a inervar estructuras similares. Para esto se le va a pedir a nuestro paciente que abra su boca y se le va a explorar la faringe y se va a comprobar si los pilares se van a contraer simultáneamente al introducir como una batelenguas. Los dos pilares se tienen que contraer al mismo tiempo. Y también se va a verificar con esto el reflejo nauseoso, es decir, que la úvula reaccione con el batelenguas adentro. Y por último, se le va a solicitar a nuestro paciente que diga la letra A, así seguido, y se va a verificar la elevación de esta úvula también, pero también tenemos que observar que su voz esté normal y que pueda decir bien esta letra. Y el siguiente, por favor. Ok, luego tenemos el nervio accesorio, también lo pueden encontrar como el nervio espinal, es lo mismo. Y bueno, este nervio es un nervio motor, ¿ok? Este ya no es mixto, es motor. Entonces, este controla el movimiento del cuello. Como vemos en la imagen, está inervando el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Entonces, pues vamos a checar igual el trofismo de los músculos, ¿no? Y la fuerza de estos. ¿Qué alteraciones podemos encontrar? La paresia de estos dos músculos, que es la debilidad muscular, ¿ok? Paresia es debilidad muscular. La que sigue, amiga, por favor. Este músculo tiene dos raíces. Una que es craneal, en la que va a inervar los músculos del paladar blando, de la faringe y de la laringe y de la faringe, ajá. Y la raíz espinal, que va a inervar el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio, que es el que veíamos al principio. Entonces, ¿cuál vamos a explorar? La raíz espinal. ¿Ok? ¿Sí me entendieron o lo repito? Bueno, si lo tengo que repetir, me avisa. La que sigue, amiga, por favor. Entonces, lo vamos a explorar de dos maneras, porque queremos explorar cada músculo, ¿no? Entonces, la primera es pedirle al paciente o a la paciente que eleve sus hombros y nosotros como médicos vamos a intentar bajar sus hombros. Entonces, ahí vamos a medir la fuerza de los músculos. ¿De cuál? Del trapecio. Y luego vamos a pedir que la persona gire su cabeza y nosotros vamos a poner la mano aquí generando resistencia. Entonces eso va a hacer que el esternocleidomastoideo pues haga fuerza, ¿no? Haga resistencia contra nuestra mano. Entonces ahí también vamos a medir su trofismo. Y ya, es todo con el nervio accesorio. El que sigue, amiga, por favor. Luego, por último, tenemos al nervio hipogloso, bueno, el par craneal 12, el hipogloso, que este es un nervio motor, igual. Entonces va a inervar los músculos de la lengua y para evaluarlo vamos a checar las atrofias, fasciculaciones o pérdidas de la fuerza. Las atrofias es cuando el tejido muscular se reduce, o sea que se adelgaza el músculo. Y las fasciculaciones, bueno, cuando estaba investigando, según yo era como un espasmo, pero encontré que era diferente porque la fasciculación va a ser breve, irregular y sus contracciones van a ser finas, ¿ok? La fasciculación, contracciones breves, irregulares y finas.
Y un espasmo, por su parte, era algo breve y brusco. Entonces ahí está como la diferencia, nada más era como dato aparte. Y bueno, ¿cómo lo voy a explorar? ¿Cómo lo vas a explorar? Vamos a pedirle al paciente que mueva su lengua en varias direcciones, arriba, hacia abajo, a los lados, en círculos y así. Luego hay gente que puede hacer taquito o formas con su lengua, eso también cuenta. Y bueno, ¿qué alteraciones podemos encontrar? La desviación de la lengua hacia un lado, dependiendo del lado afectado, y la atrofia, que es pues lo que les decía, ¿no? Que el tejido muscular está adelgazado. Y ya, la que sigue, amiga, por favor. Bueno, ahora vamos a checar lo del... Bueno, eso es todo de los pares craneales. Cualquier duda, pues, en el chat. Y bueno, ¿cómo vamos a explorar el caminar o el andar de la persona? La que sigue, amiga, por favor. Bueno, la marcha es eso, caminar. Básicamente, caminar es el estilo de andar de una persona que, bueno, que inicia siendo voluntario y después se vuelve siendo automático, ¿no? Para que tú camines, necesitas tener señales sensitivas y motoras que el cerebro y la médula espinal van a integrar. La que sigue, amiga, por favor. ¿Esa es la que sigue? No sé si había una antes. Bueno, no sé. Bueno, ahorita la checamos. Bueno, ¿cómo lo vamos a explorar? Sí, amiga, está bien, me confundí. Ajá, ¿cómo lo voy a explorar? ¿Cómo lo vas a explorar? Básicamente le vas a pedir a tu paciente que camine en línea recta, de manera lenta, y mientras él o ella lo hace, vas a checar la desviación en el recorrido, si se va de lado o no, y los movimientos que haga respecto al caminar, como por ejemplo el balancear los brazos. Entonces, primero, lentamente en línea recta, ¿ok? Luego en puntillas o en puntitas, ajá. Luego con los talones y luego en tándem, que es lo que nos decía Les. ¿Y qué es el tándem? Bueno, ya les había dicho Les, pero es colocar un pie delante del otro, así como punta, talón, bueno, más bien, talón, punta y así, seguidito. Entonces, línea recta, puntillas, talones y tándem. Mientras él o la paciente está caminando en estas formas, tú vas a checar las desviaciones y los balanceos de los brazos, que son los movimientos asociados. Y ahora sí, amiga, por favor. Sí, era esto. Luego, entonces, si tu paciente tiene una desviación, si se va de lado, si no está caminando normal, entonces lo vamos a conocer como ataxia de la marcha, ¿ok? Esto nos puede ayudar a checar qué parte del sistema nervioso está dañado. Por ejemplo, si no mantiene el equilibrio, podemos sospechar que el cerebelo es el que está dañado, porque es el que se encarga de esta función. Entonces, ajá. La que sigue, amiga, por favor. Si tú checas que tu paciente no está caminando bien, entonces tienes varias opciones. Las más comunes son estas, pero de estas vamos a ver dos más, pero ajá, las principales son estas. Bueno, vamos a verla una por una. La que sigue, amiga, por favor. El primer tipo de marcha patológica es la marcha cerebelosa, que era lo que les decía, ¿no? Del equilibrio y así. Bueno, en este caso tu paciente va a caminar con las piernas separadas, los brazos separados y en zigzag. A eso se le conoce como marcha de ebrio. Por eso les puse arriba una carita para que no se les olvide de alguien ebrio, ¿ok? Como que lo relacionen. Exacto, la que está. Gracias, amiga. Entonces, ¿cómo camina mi paciente? Como borracho, ¿no? Piernas separadas, brazos separados y en zigzag. ¿Ok? Marcha cerebelosa. La que sigue, amiga, por favor. Luego tenemos la marcha espática o encegador, en donde el paciente o la paciente va a caminar con un pie dibujando un semicírculo porque va a estar arrastrándolo al suelo. Ajá. Es como cuando suena la fricción entre el pie, bueno, el zapato y el piso. ¿Okay? Esto es muy común en pacientes con parálisis, que se conoce como paresia porque no es una parálisis total. Ok, la que sigue, amiga, por favor. Luego tenemos la marcha parkinsoniana, en el que los pasos van a ser cortos, el tronco va a estar como hacia adelante y va a tener una dificultad él o la paciente para girar, ¿ok? Y no va a haber braceo, eso es importante.
Ajá, no va a haber balaseo y ya, eso. La que sigue, amiga, por favor. Luego tenemos la marcha sensitiva tabética, también conocida como ataxia sensorial, en la que el paciente o la paciente va a caminar como que lanzando los pies, o sea, como que no controla su cuerpo y está como lanzando las piernas con grandes zancadas, o sea, grandes pasos, y golpeando fuertemente el suelo. Y como que, para que no se les olvide, podrían pensar, no sé, en un zombie, ¿no? O sea, como que está como lanzando su cuerpo, sus piernas para caminar. Nada más que a comparación del zombie, pues su paciente va a dar, pues, zancadas, ¿no? Van a hacer pasos grandes. La que sigue, amiga, por favor. Ahí va a estar golpeando el suelo. Luego tenemos la marcha en estepaje, en el que les puse un caballito, gracias, amiga, para que se les quede, ¿no? O sea, va el paciente o la paciente va a elevar ligeramente la cadera antes de lanzar el paso, como se ve igual en la imagen que tiene la letra E. Ajá. Va a alzar la pierna y justo como un caballito. O sea, bueno, a mí se me ocurrió que los caballos le hacen así luego cuando hacen como sus shows. Los caballitos trotan y como que alzan sus piernitas. Entonces dije, pues este baje, caballo, ¿y cómo camina un caballo? Bueno, pues así, elevando la cadera y pues la pierna cuando va a dar el paso. La que sigue, amiga, por favor. Gracias. Bueno, tenemos también otro tipo de marcha patológica que se llama marcha vestibular y esta va a hacer que tu paciente se desvíe. O sea, no está caminando en zigzag, está caminando recto, pero se está desviando. O sea, como que se está yendo chueco. Porque, ojo, no es lo mismo ir así, zigzag, a como que curvo, ¿no? De que se desvía. Justo como está en la imagen. Gracias, Ana. Justo así. Si se le pide al paciente que lo haga varias veces de adelante hacia atrás, con los ojos cerrados, se va a dar una marcha que se conoce como marcha en estrella. La que sigue, amiga, por favor. Sí. No, eso le faltaba una. Ya, está rápida esa. Sí, gracias. Esta es la última, que se llama marcha miopática o de pato. También les puse un patito. En ese tipo de marcha, él o la paciente va a caminar con los pies separados y balanceando el tronco. Y justo como se ve en la imagen, ¿no? También va a ser como muy notoria que tiene una distrofia muscular y pues una debilidad en sus músculos, ¿no? Porque pues no está caminando bien. Y pues ya son como los más comunes. Cualquier duda, pues en el chat. La que sigue, ahora sí, amiga, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de signos meninges. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, ¿para qué nos van a servir estos signos y qué son? Van a ser respuestas reflejas que nuestro cuerpo va a manifestar en caso de que presentemos una irritación de meninges o meningitis. Y bueno, vamos a recordar un poquito de anatomía sobre qué son las meninges. Recordemos que son tres. Gracias. La dura madre, que es la más externa. La aracnoides, que es como la de en medio y que está ocupada por el líquido cefalorraquídeo. Y la pia madre, que es la más interna. Y bueno, estos signos meningios van a constar de 3 pruebas que se van a utilizar para descartar la patología de meningitis. La que sigue, por favor. El primero es el examen de rigidez de la nuca. La que sigue. Gracias. Bueno, primero es importante que nuestro paciente esté acostado, así como la chica de la foto. A esta posición se le conoce como decúbito supino. Y le vamos a pedir que ponga sus manos, ambas, debajo de la parte occipital de su cabeza. Esto lo vamos a hacer nosotros y vamos a tratar de levantar su cabeza hasta que su barbilla toque la parte del esternón, o sea, su pecho. Si al realizar este movimiento la paciente o el paciente nos dice que tiene dificultad para realizar esto o que le duele, quiere decir que este signo es positivo y que podría ser compatible con patologías como la meningitis, que es lo que buscamos descartar, y también con hipertensión endocranial o artrosis cervical. La que sigue, por favor.
El segundo es el signo de Kerning. La siguiente. Gracias. Bueno, le vamos a pedir igual que nuestro paciente esté acostado, de cúbito supino, y vamos a flexionar la cadera y la rodilla a 90 grados. Una vez hecho este movimiento, vamos a tratar con mucho cuidado de intentar extender la rodilla que levantamos. Vamos a tratar de estirar la pierna. Si a nuestro paciente le duele hacer esta maniobra, le va a doler en la parte posterior del muslo, o nos va a decir que nos detengamos porque pues, no le es posible. Entonces, ahí va a ser compatible con meningitis o radiculopatía. La que sigue, por favor. Y por último tenemos el signo de Prusinski. La siguiente, por favor. Gracias. Igual nuestro paciente va a estar acostado y vamos a intentar con mucho cuidado de flexionar su cuello. Esta vez no va a ser hasta tocar las rodillas, únicamente vamos a intentar flexionarlo. Lo que va a suceder aquí, si este signo es positivo, es que ambas rodillas se van a levantar por reflejo. Va a ser un movimiento inconsciente y esto nos va a indicar que hay una sospecha de irritación meningia. Y eso es todo por signos meningios. Ok, muy bien. Bueno, me presento antes. Ay, no puedo prender mi cámara porque ahí me veo muy mal. Pero bueno, yo soy David, Luis David Gómez Escamilla, soy estudiante de medicina de la Universidad de la Salud. Y bueno, ya para continuar, pues ya por último vamos a ver todo esto de exploración cerebelosa. Bueno, a lo largo de la presentación pues ya hemos visto que pues que es muy importante toda esta parte de poder revisar, de poder inspeccionar, explorar a nuestros pacientes para poder pues detectar o llegar a algún diagnóstico, poder detectar alguna patología, ¿vale? Entonces, para esto es muy importante la parte de la exploración cerebelosa, porque recordemos que el cerebelo es la parte fundamental donde se va a llevar a cabo el equilibrio, y esto con ayuda de algunos sistemas del sistema vestibular y la parte de los pares craneales que nos van a ayudar como esta parte del equilibrio, ¿vale? Es importante esta parte de igual manera porque en la parte de cerebelo, cuando hay un traumatismo, podemos tener lo que se conoce como síndrome cerebeloso, ¿ok? Y para esta exploración principalmente vamos a ver lo que es el movimiento, la coordinación y el equilibrio, ¿vale? Siguiente, amiga, por favor. Ok, bueno, principalmente hay que recordar que, bueno, como les mencionábamos, el cerebelo tiene la función principal del equilibrio. ¿Y qué vamos a poder o qué debemos de checar dentro de nuestra exploración cerebelosa? Bueno, aquí les puse qué es lo que debemos que checar, que es la metría, la diacocinesia, el tono, el nistagmo, la disartria y la marcha. Y bueno, les puse al lado una pequeña definición para que podamos entender y poder ver cómo podemos explorar esta parte, ¿ok? Vamos a ver que la metría va a ser la capacidad por el cual se van a hacer medidas exactas de velocidad, distancia y fuerza en diversos movimientos. Y esto es muy importante porque vamos a tener ciertas pruebas que vamos a hacerle a nuestro paciente de distancia para poder ver cómo está su función motora, su función de coordinación, ¿vale? La diacocinesia es muy importante para la capacidad de ejercer movimientos voluntarios rítmicos y alternos, de igual manera aquí entra la parte de coordinación. El tono, que es la resistencia de un músculo, hay pruebas que se van a hacer para poder medir el tono muscular, la fuerza que tiene, pues nuestro paciente, ¿vaya? El distagmo, que ya lo mencionaron, que tiene que ver mucho con esta parte del movimiento involuntario del ojo, en donde puede haber un movimiento muy rápido. Y esto lo podemos ver muy característico, o sea, no necesitamos tener como un síndrome cerebeloso, simplemente un día, así cuando ustedes quieran, giren en la silla, o sea, si tienen una silla de esas que giran, dense muchas vueltas y péguense al espejo. Y si alcanzan a ver, o pídanle a alguien, y literalmente se van a ver sus ojos moviéndose, o sea, su cabeza está quieta, pero sus ojos se siguen moviendo. Entonces, ahí ustedes pueden ver, es el signo de nistagmo. Ese signo de nistagmo puede ser de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, puede ser circular, o sea, que esté como, sí, circularmente. Entonces,
hagan esa prueba algún día, pídanle a alguien y ahí se van a dar cuenta o que los grabe, así, y se van a dar cuenta que está este signo. Y si llegan a tener algún paciente con respecto a que tenga un nistagmo, podrán pues detectarlo. Disartria, pues es la debilidad en los músculos que se usan para hablar, es dificultad del habla, de gesticular las palabras, ¿vale? Entonces, y la marcha, que ya lo mencionaron, que es el acto que permite el desplazamiento. Y de igual manera, tocando esta parte de la marcha es muy importante porque, por ejemplo, nosotros para evaluar la marcha, como ya lo mencionó Patti, es súper importante. Y lo podemos hacer de manera fácil cuando nuestro paciente recién llega a nuestra consulta. Cuando va entrando el paciente, nosotros ya podemos detectar cuál es su marcha, cómo viene caminando, si cojea, si viene como de patito, si viene como de borracho. O sea, nosotros ya podemos ir detectando más o menos desde un principio qué es lo que le puede pasar o tener un diagnóstico diferencial, ¿vale? Y ya conforme vamos haciendo la exploración y conforme vamos viendo más a fondo, pues podemos llegar como a un diagnóstico, ¿va? Siguiente, por favor. Y bueno, es muy importante recordar que también en la parte del cerebelo, pues podemos tener signos y síntomas como característicos que podemos detectar en nuestro paciente. Por ejemplo, la ataxia, ¿vale? Que es la falta de coordinación en la relación de movimientos voluntarios. La hipotonía, que hay una fuerza disminuida en nuestros músculos. La asinergia, que va a ser la falta de coordinación de los músculos que participan en un movimiento, o sea, no hay una coordinación. La dismetría, ¿vale? También es muy importante. El nistagmus, como ya lo mencionamos. La, la diasdiacocinesia, también de igual manera, y ahorita vamos a ver algunas pruebas que podemos hacer a nuestro paciente para que podamos valorar esto. Y la disartria, que ya habíamos dicho que es la dificultad de articular palabras, ¿vale? Siguiente, amiga, por favor. Ahora, bueno, dentro del cerebelo, recordemos así, no puse una diapositiva con esto, pero si ustedes ya tomaron anatomía y ya saben un poquito de anatomía, así muy básica, recordemos que el cerebelo se va a dividir con sus dos hemisferios, en el centro tenemos un vermis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tengamos algún problema o un síndrome cerebeloso, hay muchos tipos de síndromes cerebelosos. Ahorita no vamos a hablar de ellos, si les interesa, pues pueden buscar como signos, síndromes cerebelosos, ¿vale? Pero cada síndrome nos va a dar ciertos signos y síntomas, ¿vale? Y hay ciertas pruebas que nosotros tenemos que hacer para poder detectar qué parte del cerebelo es el que está afectado, porque como cada parte es totalmente diferente, podemos tener ciertos signos y ciertos síntomas con otros, ¿vale? Por ejemplo, puede afectarse algún hemisferio o puede afectarse el vermis y tener ciertas características. Una prueba muy importante que se tiene que hacer es la prueba de talón-tobillo o también la de prueba de dedo-nariz, ¿vale? Podemos ver en la imagen en donde principalmente podemos ver en la imagen donde tenemos al explorador, que en este caso nosotros cuando exploremos a nuestro paciente, pues nosotros somos los examinadores, ¿vale? La de dedo-nariz, dedo, así se llama, dedo-nariz, dedo. Esta principalmente va a ser nosotros, vamos a poner nuestro dedito y le vamos a decir a nuestro paciente que con su dedo índice de su mano derecha va a tocar su nariz y nuestro índice, muchas veces, o sea, de manera consecutiva, ¿vale? A eso se le conoce como dedo, nariz, dedo, nariz, dedo, nariz, ¿vale? Ahora, eso se va a repetir tanto del miembro superior derecho y el miembro superior izquierdo. Hay otra que se le conoce como prueba solo de dedo nariz, en donde solamente nuestro paciente, con sus dos dedos índices, ¿vale? Un dedo índice va a tocar la nariz y el otro dedo índice pues no lo toca. Y tiene que ir como alternándose, ¿vale? Tienen que ir alternándose. Ay, les voy a prender mi cámara, que me vea feo para que me puedan entender. No sé si me entiendan, pero bueno. Ay, no sé si me veo. ¿Ya me veo? Díganme si me veo. Ya. Ok, bueno, entonces, el dedo nariz, de alguna manera, uno que les decía es, por ejemplo, yo soy el paciente, donde es dedo nariz, entonces sería, un dedo está aquí en la nariz y otro dedo está acá. Entonces sería consecutivamente hacer esto, ¿vale? Cuando hay una afección cerebelosa, pues obviamente, suena muy chistoso, pero pues va a tener como alteraciones que no va a poder tener una coordinación, algo tan fácil, que nosotros creemos algo fácil, ya no va a tener como va a tener ciertas alteraciones, ¿vale? Entonces esa es una. La prueba de talón rodilla va a ser
otra prueba que se hace, pero en los miembros inferiores. Estos miembros inferiores son muy importantes porque recordemos que debemos de checar tanto a la parte superior como a la parte inferior. Entonces, la parte inferior, en este caso es la prueba de talón-rodilla, en donde nuestro talón, por ejemplo, ahí como lo podemos ver en la imagen, el talón del miembro superior derecho va a subir hasta la rodilla y luego va a bajar deslizándose, ¿vale? Y eso lo tiene que hacer consecutivamente. Cuando hay una flexión cerebelosa, de igual manera, vamos a tener no va a haber una coordinación entre esos movimientos, ¿ok? Siguiente amiga, por favor. Ok. Hay otra prueba que es muy importante y que también que es muy importante hacer, que es la prueba de Romberg, ¿vale? Esta prueba se hace principalmente de esta manera. Vamos a poner a nuestro paciente de pie, con las manos hacia adelante, con los talones juntos, con los pies juntos, ¿vale? Y aquí es importante recordar una cosa. Recordemos que el equilibrio va a estar mediado por el cerebelo, pero de igual manera va a estar mediado por el sistema vestibular, ¿vale? Y por la parte de la visión. En este caso participa el tercero, cuarto y sexto par craneal, ¿ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta prueba van a tener mucho en juego estos elementos para poder hacer esta prueba, que es la prueba de Romberg, ¿vale? Ok, nuestra paciente va a estar de manera estática, ¿ok? Va a estar de manera estática hacia un punto con las manos hacia adelante. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Ok, nuestra paciente con los ojos abiertos, pues va a tener un equilibrio, ¿vale? Porque nuestro sistema vestibular, que es lo que escuchamos, ¿ok? ¿Vale? Que es como, ya si han visto anatomía, con un poco de anatomía, podemos recordar que esto del sistema vestibular tiene que ver con los semicírculos superiores, inferiores y toda esta parte, ¿no? Y con la parte de la visión. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando está nuestra paciente recta y derecha, o sea, está derecha y así viéndose un punto fijo, pues hay un equilibrio. La prueba consiste es de que nuestra paciente, cuando cierre los ojos, aquí es donde nosotros vamos a ver si nuestra paciente pues tiene alguna afección o tiene alguna alteración en el cerebelo. Entonces, cuando cierre los ojos, ella pues obviamente va a perder el equilibrio, porque les digo, va a estar mediado el equilibrio tanto por el cerebelo, la visión y el sistema vestibular. Entonces, cuando ella cierra los ojos, pues ¡pum! Puede que se caiga o puede que se quede estática y quede normal. Cuando se quede normal, entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra paciente pues no tiene ninguna afección, pero si es positiva, el paciente pierde el balance, ¿vale? Aquí como lo puse, es positiva cuando el paciente va a perder el balance al momento de que cierre los ojos. Y a veces no necesariamente necesitas cerrar los ojos, simplemente cuando las pones de pie, solitos pierden el equilibrio. Entonces, todo esto es muy importante al momento de hacer nuestras pruebas, nuestras exploraciones, y esto va en sí con todos, porque cada órgano, cada sistema tiene formas de exploración, y eso lo van a ir viendo a lo largo de estos fines de semana que van teniendo sus cursitos. Entonces, como les digo, es muy importante para poder descartar toda esta parte de los síndromes cerebelosos, y de igual manera, en el sistema nervioso vamos a tener muchos síndromes medulares, cerebelosos, síndromes de neurona motora superior, inferior, etc. Si no lo han visto, conforme van a ir avanzando en la carrera, pues ustedes van a ir viendo más o menos de qué es lo que tenemos que ver, a qué le tenemos que tener mayor importancia, si al cerebelo, si a la parte de lo sensitivo, a la parte motora, si a los pares craneales, desde el principio al momento de la orientación, qué es lo que vemos, todo juega un papel muy importante al momento de hacer nuestra exploración de nuestro paciente, ¿vale? Siguiente, por favor. Ay, creo que ya. Y ya, eso es todo de mi parte. Y bueno, aquí les dejamos la palabra clave de este día, del día de hoy. Vamos a dejarla unos minutitos para que la anoten. Y también esperamos que hayan puesto atención en toda la presentación, pues en el formulario, como lo vieron la semana pasada, va a venir una preguntita y la tienen que pues responder bien, como les dijo Lucecita también, para que nosotros podamos otorgarles su constancia del día de hoy. Bien. Y bueno, eso ha sido todo por parte de por parte nuestra. Les dejamos nuestros Instagrams aquí abajito. Y bueno, la verdad es que nosotros no tenemos una actividad como tal, porque no sé si se dieron cuenta, pero espero que sí. Realmente la semiología del estado neurológico
Es realmente muy compleja y aparte de que es muy compleja, es necesario que ustedes la realicen con otra persona, ¿no? Que ustedes puedan ver esos signos que nosotros les decíamos, tanto normales como patológicos. Entonces, únicamente de tarea les vamos a dejar que pues puedan escoger a uno de sus, no sé, familiares, a un amigo, a quien sea, y le realicen todas estas exploraciones, ¿no? Desde las pruebas para evaluar la función cerebelosa, los signos también para evaluar los signos meningios. Van a ver si existe algún tipo de marcha en alguno de sus pacientes. Digo, bueno, sí. Pues obviamente lo que más nos interesa es que puedan hacer todos estos tipos de pares craneales, ¿vale? Esto es como lo que más les preguntan y lo que más es común, ¿vale? Que lo hagan. Y bueno, ¿por qué no también todo lo que implica el estado de alerta, ¿no? Y el próximo sábado vamos a platicar un poquito sobre lo que llegaron a ver en las personas, si tienen dudas de algo o así, también pueden dejarlas ahorita en el chat. Y yo ya lo hice, yo también. Y está súper padre. Bueno, no sé si ustedes han visto como a pacientes o han visto a personas que tienen como alteraciones en los pares craneales. Y es cuando uno dice, ni mentes, tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí pues ya padecieron de COVID? Solamente pongan sí o no en el chat. No vamos a abrir el chat para que lo vean todos. ¿Nadie? ¿O alguno de sus familiares? ¿No? ¿Nadie? Sí, ok. Bueno, pues alguna de las personas que nos están poniendo en el chat que sí, ¿alguno de ustedes experimentó anosmia? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes olían algo, bueno, todos lo hemos experimentado cuando nos hemos enfermado de gripe, ¿no? Que si olemos algo, automáticamente ya no lo olemos ni lo saboreamos, ¿no? Entonces, obviamente, pues en una gripe, pues pasan días y otra vez vuelve tu sentido del gusto y del olfato, ¿no? Pero en aquellas personas que tuvieron COVID y que tuvieron un daño en este tipo de nervios craneales, porque eso fue lo que pasó con esta enfermedad, pues se pudieron haber dado cuenta de que eso era una alteración, ¿no? Craneal. Entonces, pues nada, esperemos que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. La verdad es que neurología es una materia que nos encanta y que pues es muy compleja, como podrán ver. Y pues nada, los esperamos el próximo sábado. Por favor, hagan su tarea de hacer, por lo menos hagan la exploración craneal en otra persona o hagan todo lo que vimos que no han hecho, porque vimos que algunos comentarios dijeron como yo ya la hice. Bueno, ok, hagan todo lo demás. O sea, hagan lo de los signos meningios, vean las marchas, vean videos de las marchas. Eso es muy importante. Evalúen el estado de alerta, la escala de Glasgow y todo. Y la próxima semana lo platicamos, ¿vale? Y sí, les vamos a compartir las diapositivas, como les mencionamos al principio. Al ratito les mandamos la de la semana pasada y la de esta semana, ¿vale? Y pues nada, eso ha sido todo por nuestra parte. Si tienen algunas dudas, nos pueden dejar aquí en el chat. Y si no, pues nos vemos el próximo sábado. Y bueno, solamente como para recordarles que como la clase del día de hoy, pues se cambió para hoy, eh, el formulario lo vamos a estar dejando el día de hoy y el día de mañana abierto, ¿vale? Hasta las 5 de la tarde. Bueno, hasta las 8, ¿va? Para que les dé tiempo de ver la clase y todo. Bueno, hasta las 10 que terminan las clases, se supone. Entonces, hasta las 10 de la noche lo vamos a dejar abierto un poquito más. Y vamos a subir esta clase, la que acaban de ver ahorita en nuestro YouTube a partir de ahorita en 5 minutos más, para los que puedan o las que quieran llegar a ver como más. Y bueno, la clase de la semana pasada también ya se encuentra en nuestro canal de YouTube para que puedan ir también a verla, ¿vale? Y pues sin más, es todo. Muchas gracias. Que descansen.